Salut, j'espère que vous allez bien. Les doy la bienvenida en un nuevo video de francés en tu vida. Hoy vamos a ver algunas expresiones que tratan sobre la salud para poder decir si uno está bien o está mal de diferentes maneras. Vamos a ver la primera manera, que es la manera positiva. Vamos con lo positivo. Ahora, la pregunta es ¿cómo ça va? O ¿cómo vous allez? Bien, entonces yo puse quand vous allez bien cuando uno está bien o quand tu vas bien cuando tú estás bien. Podemos contestar je vais très bien, merci. Je vais très bien, merci. Yo estoy muy bien, gracias. Je vais très bien, merci. Bueno, siempre el merci y el gracias. Ustedes saben que los franceses siempre decimos gracias y por favor y demás, ¿no? Bueno, pero si no lo quieren poner no es necesario, ¿no? Bien, después tenemos el je me porte bien. Je me porte bien. Ahí tenemos el verbo porter, que es el verbo llevar. De que estoy bien, me llevo bien, no sé si se dice en español, pero je me porte bien, estoy bien. Je me porte bien. Y la tercera manera de poder expresar que uno está bien, yo puse je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Avoir la forme quiere decir estar súper bien físicamente, bien, tener todas las energías. Alors, je suis en pleine forme, je suis en forme, bien, es lo mismo, estoy de buena salud, con energías, todo positivo. Ahora seguimos con la parte negativa, cuando uno no está bien. Quand vous allez mal, d'accord, mal. Quand vous allez mal, igual que en español, mal. Ahí tenemos varias y va a seguir. Tenemos ça ne va pas bien, ça ne va pas bien, no estoy bien, ça ne va pas bien, y ça ne va pas bien du tout, ahí agregué entre paréntesis, du tout es del todo, y realmente no me siento nada bien. Ça ne va pas bien du tout, bien. Después tenemos con los sinónimos de cansado, je suis fatigué, estoy cansado. Acuérdense, ahí yo puse fatigué, puse masculino, femenino. Masculino e acento, femenino se le agrega una E. La pronunciación queda igual, ¿verdad? Je suis fatigué. Je suis crevé, puse después. Crevé es reventado, estoy cansadísimo. Igual mismo que con fatigué, cuando es femenino se le agrega una E. Je suis crevé. Y después agregué je suis épuisé. Bueno, ahí realmente estoy cansado del todo, ¿bien? Je suis épuisé, no doy más. Je suis épuisé. Oh là là. Después tenemos je suis malade. Malade viene de enfermo. Maladie, enfermedad. Je suis malade. Femenino, masculino. Je suis malade. Bien. J'ai mal partout. J'ai mal partout. Me duele todo. J'ai mal partout. Partout en todas partes. Por ejemplo, uno va al gimnasio, hace mucho que no hace gimnasia y dice, oh la la, j'ai mal partout. Bueno, eso lo podemos usar. Y después, je ne me sens pas bien. Escucho seguido en Francia, je ne me sens pas bien, no me siento bien. Bueno, ahora seguimos, pero con los síntomas, cuando uno tiene ya alguna enfermedad o algo. Bien, tenemos je tousse, yo tengo tos, je tousse, ahí tenemos doble S, je tousse. Je n'ai pas d'appétit, alors je n'ai pas d'appétit, no tengo apetito, no tengo hambre, je n'ai pas d'appétit. J'ai mal à la tête, bueno, ahí vamos con los dolores. J'ai mal à la tête, j'ai mal, me duele. À la tête, la cabeza, la tête. J'ai mal à la tête, después puse j'ai mal à la gorge, la garganta, la gorge. J'ai mal à la gorge, j'ai mal al estómago, puse como ejemplo el estómago, me duele el estómago. J'ai mal al estómago, como lo ven, no sé si se ve bien, termina con C, pero la C no digo estomac, digo estómago, la C no la pronunciamos. J'ai mal à l'estomac, por ejemplo. Después vamos con todo lo que es resfrío. J'ai un rhume, la palabra resfrío, rhume, j'ai un rhume. Después, j'ai la grippe, bueno, j'ai de tener, tengo gripe. J'ai la grippe, j'ai de la fièvre, no tengo fiebre, j'ai de la fièvre. Y puse j'ai des frissons es cuando uno está febril y tiene como escalofríos.
J'ai des frissons, frissons. Y cuando uno se lastimó, por ejemplo, se cortó un poco el dedito cocinando, alors je suis blessé, estoy lastimado, je suis blessé au doigt, dedo, vamos a ver la parte del cuerpo, doigt, dedo, jambe, la pierna, je suis blessé à la jambe. Y después j'ai une blessure, tengo una lastimadura, blessure es de lastimarse, y brûlure, que puse primero, brûlure, es de quemadura, cuando uno ya se quema, brûlure. Alors, j'ai une brûlure. Para terminar vamos a ver, bueno, a qué lugares acudir en caso que uno se sienta mal. Alors, je vais chez le médecin, yo voy a lo del médico, je vais chez le médecin, médico, je vais chez le dentiste, je vais chez le dentiste, yo voy a lo del dentista, si me duele, dentiste, je vais chez le dentiste. Y yo puse, je vais chez le pharmacien, voy a lo del farmacéutico para comprar algún medicamento, remedio, si necesito. Y, por supuesto, si c'est grave, si es algo grave, je vais aux urgences, yo voy a las urgencias. Si c'est grave, je vais aux urgences. Urgence. Y cuando uno ya está mejor, quand vous allez mieux, cuando uno está mejor, mieux es mejor, ahí podemos decir je me sens mieux, me siento mejor. Mieux es mejor, je me sens mieux. O je vais mieux, estoy mejor, je vais mieux. Y después, para terminar, puse algunas palabritas importantes que, por ejemplo, no sé si las conocen, pero tenemos des ciseaux, medio complicado. Des ciseaux son las tijeras, des ciseaux, por ejemplo, des médicaments son los remedios, des médicaments, des pansements son las vendas, muy importante si uno viaja y necesita comprarse vendas, des pansements, después puse, bueno, un termómetro para medirse la temperatura, un thermomètre, y l'ordonnance du médecin, para l'ordonnance du médecin sería la orden del médico. Bueno, nos vemos muy pronto en un nuevo video de Francés en tu vida. Ya saben que bueno, me pueden seguir en Facebook, en la página Francés en tu vida, pero también en YouTube. Dejarme comentarios con ideas de video o alguna sugerencia o alguna pregunta, siempre contesto por mail. Les mando un saludo muy grande y les digo a très très bientôt. Au revoir.